A lo largo de la historia de One Piece hemos visto casos de personajes que han aparecido con un nivel de poder específico en un momento puntual de la obra y que posteriormente han regresado siendo o para volverse más poderosos. El caso más claro es el de Barba Negra, quien constantemente se ha ido haciendo más fuerte a medida que ha transcurrido la trama. No obstante, este no es el único caso conocido, ya que también ha ocurrido lo mismo con Crocodile y Rob Lucci, y seguro que esto seguirá pasando, por lo que en esta oportunidad les traigo un video en donde les hablaré de 10 personajes que volverán siendo más poderosos en el futuro de la historia. Cabe destacar que las razones pueden llegar a ser distintas entre sí, por lo que las justificaciones se irán adaptando a los casos particulares de cada uno de estos personajes. Y habiendo dicho esto, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos con un personaje del cual ya he hablado en alguna que otra oportunidad, y ese es Urouge, el monje loco. Puede que algunas personas no lo recuerden, pero al igual que Luffy, Kid y Law, forma parte de los miembros de la peor generación de los supernovas, y esto es lo que yo creo que le asegurará que eventualmente volverá a la historia, ya que en un momento puntual de la misma se comentó que como conjunto este grupo de piratas serían determinantes en el mundo de One Piece, y eso implica que de alguna u otra manera todos los integrantes del mismo tengan alguna participación destacable. De momento casi todos han hecho cosas interesantes. Kid y Law, por ejemplo, estuvieron presentes en la guerra de Onigashima y fueron responsables de que Big Mom cayera derrotada. Bonnie, por otro lado, estuvo presente en el incidente de Egghead y junto a Luffy confrontó a los miembros del Gorosei. Capone Bech participó en el asalto a la boda de Pudding en Whole Cake Island, y si vamos repasando a cada uno de los otros miembros de los integrantes nos daremos cuenta que casi todos han estado entrometidos en acontecimientos bastante importantes dentro del mundo de One Piece. Sin embargo, ese no es el caso de Urouge, quien ha estado ausente durante prácticamente todo el periodo de tiempo de la historia en el que se ha desarrollado en el Nuevo Mundo. Solamente le hemos visto en la isla del cielo en donde estaba Kaido antes de lanzarse al vacío para intentar desinstalarse de la vida, pero eso evidentemente no es algo que sea importante para la historia. Por todo esto que les estoy comentando, creo que Urouge volverá eventualmente, ya que es el único supernova que queda pendiente por tener una intervención destacable, y sí, sé que esto es tener mucha fe tomando en cuenta que, por el rumbo que está tomando la obra, es muy complicado que personajes tan ajenos a la misma se reintegren en la trama, pero Oda nos demostró que en un arco que no necesariamente haya sido largo puede desarrollar de forma interesante y convincente a este tipo de personajes, con el ejemplo de Bonnie en Egghead. La pelirrosa entró en el arco estando en una situación bastante parecida a la del monje loco y salió siendo ahora un personaje mucho más completo. Dicho lo cual, hablando ahora del tema del poder, cuando estábamos en Shabondi a mí personalmente me pareció que de entre todos los supernovas el más poderoso en ese momento era Urouge. Esto porque fue el que menos problemas tuvo para enfrentarse individualmente a un pacifista. Recordemos que para ese entonces Luffy solo pudo hacerle frente a uno con la ayuda del resto de su banda. Luego esas impresiones que me dejó este tipo se reafirmaron cuando nos enteramos que durante el salto temporal derrotó a Snack, el que en su momento fue el cuarto comandante dulce de Big Mom, quien no debía haber tenido un nivel tan distante al de Cracker a mi parecer. Con esto sobre la mesa estamos hablando de que Urouge Base pudo derrotar a un comandante de Yonkou sin requerir de un timeskip para entrenar, siendo así un personaje bastante interesante en cuanto a poder respecta, y eso me lleva a hablarles de su fruta, la cual le hace mucho más poderoso físicamente a medida que recibe más daño. Esta habilidad me parece bastante rota en la época actual de One Piece, ya que si lograse soportar los ataques que realizan personajes como Luffy, Law o Zoro, se volvería sumamente poderoso, teniendo así mucho potencial para desarrollar peleas interesantes. Por todo esto considero que volverá y si lo hace, será lógicamente más poderoso de lo que le vimos en Shabondi, ya que debería adaptarse a las escalas de poder que actualmente se manejan en la historia. Pero ahora pasemos a la marina, puesto que el siguiente personaje del que hablaremos es uno que en su momento tuvo mucho foco dentro de la pantalla, pero que a partir de un punto determinado de la historia fue completamente dejado de lado e incluso reemplazado por otro miembro de su organización. Les hablo de Smoker, el cazador blanco. Este tipo previo al salto temporal participó mucho en la trama, ya que en un principio fue uno de los antagonistas del arco de Lockdown, y posteriormente estuvo presente en Arabasta, lugar en donde se desarrolló mucho más como personaje al tener que ayudar a la banda de los Mugiwara para enfrentar a un enemigo peor, Sir Crocodile. Esto dio pie a que Oda pudiera plantear un conflicto interno que tuvo, hasta qué punto estaba aplicando la justicia en la que él creía haciéndole caso a la marina. Esto porque las decisiones que tomó la organización posterior a la derrota de Crocodile no le representaron. Más adelante este dilema fue reafirmado en el arco de Marineford, en donde literalmente se plantea la injusticia de la marina como eje central, y bueno, a partir de este momento Smoker empezó a quedarse bastante atrás en las escalas de poder de la obra, cosa que no mejoró luego del salto temporal, ya que se quedó muy atrás de Luffy y eso se evidenció en
Punk Hazard, sitio en donde constantemente fue humillado tanto por Luffy como por Law y por Vergo también. Tras esto, Oda introdujo al almirante Fujitora, quien simbólicamente tomó su puesto dentro de la historia, ya que a partir de ese momento sería él ese marín disidente que actuase bajo la ideal de justicia que nos representa a nosotros como espectadores, y al ser mucho más fuerte que Smoker, le desplazó totalmente, cosa que se tradujo en que no volviera a tener intervenciones trascendentales en la historia, y así se mantendrían las cosas hasta el final de Egghead, momento en el que le vimos recorrer los mares del Nuevo Mundo con su moto. A través de esto puede que Oda nos intente demostrar que eventualmente volverá, cosa que no me extrañaría tomando en cuenta la importancia que tuvo en la primera parte de la historia, y a la hora de estar en ese punto del Nuevo Mundo seguro que si vuelve, lo hará estando más fuerte, ya que no tendría sentido reintroducirlo en la historia para que nuevamente fuera humillado al igual que ocurrió en Punk Hazard. Además, de momento tenemos pendiente por ver el despertar de las frutas Logia, y al Smoker tener la del humo sería la justificación perfecta para que tenga un aumento de poder que le reintegre de buena manera en las escalas de poder actuales. Y sí, sé que sería raro que se vuelva tan poderoso luego de que en Punk Hazard le hayamos visto ser papeado de forma tan desproporcionada, pero no sería la primera vez que Oda aumenta de sobremanera el poder de sus personajes para conveniencia del guión, y pruebas evidentes de ello son el Law que perdió contra Doflamingo en Dressrosa y que le ganó a Big Mom en Wano, y el Rob Lucci que perdió contra Luffy en Enies Lobby y que luego tenía su fruta despierta en Egghead. Pero mucho hablar de hombres, así que pasemos a un personaje femenino, quien lastimosamente será el único de esa característica que esté presente en el video, pero bueno, ese no es otro que Boa Hancock, la emperatriz pirata de Amazon Lily. Y verán, hace no mucho hice un video de las mujeres más poderosas de One Piece, y ahí hubieron muchas opiniones divididas en los comentarios referente al poder de Boa. Esto hizo que me diera cuenta de que muchas personas infravaloran al personaje, ya que creo que no logran dimensionar lo realmente poderoso que es el hecho de que puede inhabilitar a casi cualquier personaje de la historia usando los poderes de su fruta. Tanto es así que hasta el propio Barba Negra, que es un Yonko y uno de los personajes más poderosos de la actualidad, le tuvo respeto a esa habilidad de Boa y prefirió evitar recibirla. Sí, que un Yonko reconozca el peligro que supone esa habilidad refleja lo poderosa que es, pero bueno, hablemos de su nivel de poder la última vez que le vimos. Esto fue justamente cuando luchó contra Teach. Ahí lastimosamente no pudimos observar ninguna habilidad suya más allá de la que tiene con su fruta del diablo, y esto tomando en cuenta que es un personaje que posee los 3 tipos de haki, me parece que no es un indicativo muy bueno para determinar cuáles son los límites de sus capacidades. Dicho de otra manera, es muy posible que no hayamos visto del todo lo que es capaz Boa en esa situación, cosa que a mi parecer es bastante lógica tomando en cuenta que la emperatriz casi no tuvo oportunidad de pelear. Esto porque Teach le agarró por desprevenida tan pronto como pudo para evitarse problemas, por lo que creo que en el momento en el que vuelva, lo hará mostrándose mucho más poderosa. Puede que cuando eso suceda podamos verle emplear algún tipo de haki avanzado, cosa que, de ser el caso de que sea el del Conquistador, le dejaría muy bien parada como combatiente en las escalas de poder actuales, y esto es algo que a mi parecer no es tan descabellado pensar que ocurra, puesto que no deja de tener a Silver Rayleigh como personaje de apoyo, quien en cualquier momento pudo o podría enseñarle a usar ese haki de forma avanzada para que pueda protegerse a sí misma, a sus tripulantes y a su isla, por lo que considero que Boa debería volver siendo mucho más poderosa. Además, esta no deja de ser una aliada muy valiosa para el bando de Luffy, y tomando en cuenta que eventualmente se enfrentará al gobierno mundial, me parecería extraño que no le reintegren en la historia para que pueda confrontar ese bando que tanto daño le hizo cuando apenas era una niña. Güey, Hancock. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que significa cock en inglés? Mira, maldito hombre asqueroso, a mí no me digas Hancock, que ese no es mi nombre. ¿Y cómo tú te llamas? Tu real fuero Chucky de la 42. ¡Perra! Yo me llamo Isis Mejía Luperón. Y sin irnos del bando de la piratería, continuemos hablando de personajes con personalidades repelentes, ya que ahora nos toca mencionar al supernova Eustace Kid. Sí, sé que esto puede escucharse como un chiste, pero considero que Kid tiene casi que asegurado su regreso a la trama eventualmente, y oigan, sé que a muchos les encantaría que luego de que Shanks le haya metido ese machetazo intergaláctico, Oda decidiera sacarlo de la historia, pero la única explicación lógica que tendría para justificar que eso ocurriera es que literalmente le desvivieran. Esto luego de lo que ocurrió en las costas de Elbaf, cosa que tiene sentido tomando en cuenta cómo acabó, pero siendo realistas, eso no ocurriría ya que estamos en One Piece y en esta historia no muere nadie. Vamos, que si Oda nos hizo creer que Saúl murió en el incidente de Ohara y que luego sin ningún tipo de vergüenza lo dibuje vivito y coleando en Elbaf, ¿ustedes realmente creen que no haría algo parecido con Kid? Esto tomando en cuenta que no deja de ser un rival de Luffy dentro de la historia y que por tanto, su importancia en la trama actual es mucho mayor que la de un tipo que a priori solo cumplía su función dentro del flashback de un Mugiwara. Pero bueno, a
lo que voy con todo esto es que yo tengo clarísimo de que Kid, al ser uno de los supernovas más importantes de la peor generación, no estará ausente en el conflicto final de la historia luchando contra el gobierno mundial. Ya saben, este personaje hará la típica aparición repentina épica para enfrentarse a alguien en ese conflicto y así generar una buena dosis de fanservice para sus fans. Y habiendo dicho esto, para que esto ocurra y nos lo tengamos que tomar en serio luego de haber sido papeado por Shanks, deberá tener un aumento de poder, cosa que podría pasar sin tantas complicaciones, puesto que recordemos que es un personaje que domina los 3 tipos de haki y ninguno de forma avanzada. Si Oda nos dibuja un Kid apareciendo de repente para ayudar en la guerra final golpeando a alguien con haki del conquistador avanzado, se cumpliría eso que les digo de que volvería mucho más fuerte. Y siendo totalmente sincero, ¿no creen que eso sería algo que Oda haría? Porque yo sí. Pero bueno, no podríamos hablar de uno sin el otro, así que es oportuno mencionar también a Trafalgar Law como personaje que volverá siendo más poderoso en la historia. Y miren, si en el caso de Kid este tiene casi asegurado su regreso, en el caso de Law es que esto directamente es un hecho. Esto por 2 razones muy importantes, muchachos. La primera de ellas es que Law tiene una fruta con una habilidad extremadamente importante, y esa es la de la operación de la eterna juventud, la cual se ha mencionado en varias oportunidades, pero Law nunca se ha visto en la situación de si usarla o no, y considero que eventualmente esto ocurrirá. Ojo, no confundirse, no es que esté diciendo que Law le dará ese poder a alguien a cambio de su vida, sino que se verá en la situación de decidir en si usarlo o no, que personalmente creo que no. Dicho esto, por otro lado también está el tema de que el objetivo del personaje actualmente es descubrir los secretos que existen detrás de la D en su nombre, y si nos ponemos a pensar, eso no interfiere con el desarrollo de la trama. De hecho, podría hasta incluso agilizarla, puesto que si él lo busca por su cuenta, esto podría hacer que se resuelva mucho más rápido el misterio, ya que recordemos que él no tendría problemas con ayudar a Robin a conseguirlo y también viceversa. Pero bueno, por estas 2 razones creo que Law volverá a la historia, y al igual que Kid, él también estará presente en la guerra final luchando en contra del gobierno mundial. Debido a esto último, creo que tendría un aumento de poder, ya que esto generaría mucho más hype al momento de volver a verle luchar, y formas de que lo obtenga siguen existiendo, puesto que el nivel de control del haki de Law aún no ha sido explotado del todo. De momento solo es capaz de usar de forma básica el de observación y el de armamento, y tras la derrota que sufrió a manos de Kurohige, sería de extrañar que el personaje no entrene para volverse más poderoso y evitar tener nuevamente un desenlace parecido al de esa situación. Aparte, Law es un personaje extremadamente querido por la comunidad. Sería raro que luego de que le derrotara a Teach, Oda decidiera dejarle completamente de lado siendo tan popular. ¿Tú quieres que yo te diga un secreto? ¿Y cuál es el secreto? ¡Con la espada te lo meto! Pero bueno, ahora doblemos bastante las apuestas, ya que pasaremos de hablar de un personaje que tiene su presencia en la guerra final asegurada a uno que a día de hoy tiene una conclusión incierta, y ese es Enel, quien posterior a su derrota en el arco de Skypiea tuvo una aventura en una mini historia de las portadas en donde le vimos llegar a la luna y armarse un ejército de robots espaciales. A través de esto nos dimos cuenta de que los Shandianos eran originarios de su lugar, y eso nos amplió mucho más el potencial del lore de esta historia al introducir extraterrestres en la misma desde bien temprano. Pero bueno, más allá de esto, a día de hoy toda esta trama está bastante inconexa a la situación actual del mundo de One Piece. Sin embargo, Enel podría ser un factor que genere muchos conflictos interesantes dentro de la historia si llegase a reintegrarse a la misma. Imagínense que este vuelva al planeta con su arca Maxim y su ejército de robots y, no sé, se una al gobierno mundial. Esto haría que haya otro personaje interesante entre sus filas peleando a su favor en esa gran guerra final. Por otro lado, por el tiempo que estuvo fuera de pantalla, se podría aumentar de forma más creíble su nivel de poder. Esto a través de un aumento en el nivel del dominio de su fruta del diablo, la cual recordemos que es la logia de la electricidad, y como dije en el caso de Smoker, al estar aún pendiente por ver el despertar de las logias, es posible que este sea otro personaje con el que se vea ese tipo de habilidad. Por otro lado, Enel no es capaz de emplear sus hakis de forma avanzada, y esto hace que también tenga un margen de mejora respecto al nivel de poder que le vimos tener la última vez que luchó. Por todo esto, creo que es un personaje que volverá siendo más poderoso. Pero hablemos ahora de un personaje que apareció más recientemente en la historia, Don Quijote Doflamingo. Nadie puede negar que Doflamingo es incluso a día de hoy uno de los mejores usuarios de fruta del diablo que hemos visto en esta obra. Esto por la cantidad de usos tan creativos que le dio a una Akuma no Mi tan básica como la paramecia de los hilos. Pero bueno, esto es negativo para la temática del video, ya que eso hace que no tenga casi nada de margen de mejora en este aspecto. Vamos, que con tantos usos que le dio a su fruta y que encima ya le hayamos visto cómo la despertó, son cosas que no dan pie a que se nos pueda sorprender nuevamente con otras
nuevas técnicas. Sin embargo, por otro lado, si nos vamos al apartado del haki, Doflamingo es usuario de los tres tipos, pero ninguno de ellos lo ha podido dominar de forma avanzada, por lo que en este caso sí que puede mejorar mucho, así que un Doflamingo con haki del conquistador avanzado sería mucho más poderoso que el que le vimos ser derrotado por Luffy, por ejemplo. Dicho lo cual, actualmente su situación es un tanto complicada, puesto que se encuentra preso en el nivel máximo de seguridad de Impel Down. No obstante, muchas personas teorizan que volverá escapando del lugar, o en su defecto que alguien más le sacara de ahí, cosa con la que estoy bastante de acuerdo, puesto que no sería de extrañar que la Cross Guild, organización que actualmente se centra en confrontar a los Marines, decida reforzar sus filas invadiendo esa prisión tal cual como lo hizo Teach en el pasado, más aún aprovechándose de que en la actualidad tanto el gobierno como la marina se encuentran en una situación incómoda respecto a su mundo, por lo que complicaría mucho más la respuesta a esa posible invasión. Esto sería una explicación lógica que justifique que Doflamingo salga de Impel Down, y la motivante que le haga regresar a la historia sería el rencor que siente hacia los Tenryubito luego de que le rechazaran cuando intentó regresar a la Tierra Santa tras liquidar a su padre. Yo personalmente creo que Oda usará a Doflamingo para eliminar a los Tenryubito con su jaula de pájaros, y de esa manera limpiarse las manos haciendo que un villano elimine a otros villanos, los cuales son irredimibles, pero obviamente está bastante feo aniquilarlos así y ya está. Pero de este conflicto moral hablé más a profundidad en este video en donde lo expliqué bien. Habiendo dicho esto, Doflamingo es un personaje muy querido por el fandom y también posee información muy valiosa referente al tesoro que se encuentra en Mary Joyce, por lo que sería de extrañar que no regrese siendo más poderoso en la historia para participar en esa gran guerra final y hacer ese tipo de comentarios muy acertados que siempre hace y que nos generan mucho hype. Coño, ya me tienen alto, coño, llamándome para... Doflamingo, pero camina bien. Es que tengo los granazos pegados de la pierna y tengo que abrirme para poder... Ya, gracias por informarme de vaina que a mí no me importa. De nada. Pero pasemos del personaje al que derrotó Luffy en Dressrosa al que derrotó posteriormente en Whole Cake Island, Charlotte Katakuri. Y verán, el caso del usuario de la fruta del mochi es bastante interesante, ya que mucha gente se cree que este tipo sigue siendo igual de poderoso en las escalas de poder actuales, cosa que no es así. Esto porque desafortunadamente fue introducido y derrotado en un arco antes del de Wano, que fue donde hubo un aumento general en las escalas tras la introducción del haki de armamento y del conquistador avanzado. Debido a que Katakuri no participó en el mismo, quedó un poco obsoleto, por decirlo de alguna manera, para que los fancitos de este tipo no se molesten, y esto hizo que se quedara bastante atrás, pasando de ser uno de los personajes más fuertes que habíamos visto pelear a uno más del montón. Pero bueno, a día de hoy este tipo tiene una trama abierta, puesto que los piratas de Teach invadieron Whole Cake y se llevaron a su hermana Pudding, cosa que él no pudo evitar, y como todos sabemos que su principal función dentro de su familia es la de proteger a sus hermanos, sería de extrañar que no vaya a intentar rescatarla. Ahora bien, para que Katakuri tan siquiera se plantee ir a intentar invadir Hachinosu, este debería tener una carta bajo la manga que le haga ser más poderoso de lo que le vimos ser durante su arco, por lo que yo considero que si vuelve, que creo que lo hará, será siendo más poderoso, quizás habiendo aprendido a usar su haki del conquistador avanzado, que sería el power up más lógico que podría tener, ya que al igual que Doflamingo, su margen de mejora respecto al dominio de su fruta es bastante bajo. Pero continuemos hablando de otro personaje que también fue víctima del power creep de Wano, y ese fue Sabo, a quien le vimos pelear en el arco de Dressrosa, pero que posterior a la introducción del uso avanzado de los hakis, pues nos quedaron bastante pequeñas sus habilidades. Esto porque que se sepa no es capaz de emplear el dominio avanzado de este recurso. Ahora bien, una cosa es regirnos por lo visto en el manga y otra es pensar que eso no podría cambiar. Por ejemplo, a día de hoy, si evaluamos todas las habilidades que posee Sabo, este no debería ser más poderoso que Sanji o Zoro. Sin embargo, por mera lógica dentro de la historia, el segundo al mando del ejército revolucionario debería ser más poderoso que estos dos tipos, ya que su función dentro de la trama tendrá un poco más de peso a rasgos generales. Vamos, que Sabo actualmente estará por enfrentarse al gobierno mundial directamente. Sería de extrañar que no sea más poderoso que Sanji o Zoro, tomando en cuenta que literalmente va a pegarse contra el bando de los villanos finales. Pero bueno, debido a esto yo creo que la próxima vez que le veamos pelear este tendrá muchas más habilidades que le harán ser muchísimo más poderoso que como le vimos en Dressrosa, quizás incluso con un posible despertar de su fruta logia o lo más básico, el dominio avanzado de sus hakis. En cualquiera de los casos, eventualmente Sabo aparecerá y se verá que es más poderoso que Sanji o Zoro, cosa que lastimosamente por lo visto hasta ahora no es así. Y para concluir, les traigo un personaje que fue introducido recientemente, pero que a pesar de ello, cuando vuelva, volverá siendo mucho más poderoso. Ese es Figarland Garling, quien tiene una situación curiosa. Verán, este tipo apareció tras el final del arco de Wano y lastimosamente de momento no le hemos visto pelear. En aquel entonces era el comandante supremo de los Caballeros Divinos, pero recientemente tras el final del arco de Egghead, este fue promovido de puesto y ahora forma parte del Gorosei, personajes que de alguna u otra manera obtienen poderes especiales que le hacen no envejecer con el pasar
pasar del tiempo y que probablemente también les permiten transformarse en monstruos, además de obtener regeneración al daño que sufren. Y claro, al Garling ahora formar parte de este grupo, es casi seguro que eventualmente obtenga esos poderes, por lo que sería un hecho que volvería a aparecer siendo mucho más poderoso de lo que le vimos ser previamente, a pesar de que no le hubiéramos visto luchar antes, siendo este el primer caso de un tipo que obtiene un power-up antes de haberle visto luchar por primera vez. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video, déjenme en los comentarios qué les pareció. Aprovecho para agradecerle y mandarle un abrazo a mi amiga Anaí por haberme hecho este modelo tan brutal del VTuber. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.